Probablemente a todos, o tal vez a muchos, nos gustaría vivir en una sociedad funcional y amable, en la que reine la armonía, que nos permitiera desarrollarnos integralmente en vínculo amoroso con los demás y con la naturaleza. Una sociedad que privilegiara al ser por sobre el dinero, cuyo centro y eje fuera lo más sutil del misterio. Estas ideas de sociedades perfectas han existido desde siempre, aunque quizá no siempre se hayan podido llevar a la práctica. Se trata de la famosa utopía. Pero veamos un poco qué significa esta palabra. Utopía es un neologismo introducido al lenguaje por Tomás Moro en su obra homónima Utopía, publicada por primera vez en 1516. Si bien el título original en latín es Libellus vere aureos nec minus salutaris quam festivus de optimo republicae statu de que nova insula utopi. En español, librillo verdaderamente dorado, no menos beneficioso que entretenido, sobre el mejor estado de una república y sobre la nueva isla de Utopía. Se conoce directamente como utopía. Hoy en día esta palabra ha adquirido una connotación mayormente negativa. Cuando hablamos de una utopía solemos pensar en un modelo de sociedad perfecta, deseable y encantadora, en la que todo funciona idealmente, pero desde todo punto de vista irrealizable en la realidad concreta. Con lo cual se considera el pensamiento utópico como superficial, negador, iluso y fantasioso. Sin embargo, la intención exacta de Moro a la hora de pensar el término no se conoce con exactitud, aunque algunos autores proponen que puede haber querido generar un juego de palabras que dotara al neologismo de un doble significado, ya que era un gran conocedor del griego. Etimológicamente, la palabra utopía puede provenir tanto del griego outopos, no lugar, como eutopos, buen lugar. Podemos pensar entonces la utopía como un lugar inexistente e imposible, o bien como una sociedad buena pero aún no realizada. Entonces, las utopías son relatos y modelos de sociedades en las que la parte y el todo funcionan armónicamente en beneficio de ambos y se orientan hacia el desarrollo virtuoso tanto del grupo como del individuo. Mientras que las distopías son relatos que denuncian modelos de todo lo contrario, un gobierno generalmente totalitario que oprime al individuo, orientado a la consecución del poder absoluto, un poder que escapa incluso al propio dominio del ser humano. Las utopías son propias del Renacimiento, pero si bien el término nace a principios del siglo XVI, las ideas de sociedades utópicas han existido desde los albores de la humanidad. En la mitología de muchas culturas del mundo aparece este ideal que podríamos llamar arquetípico. Ejemplos de esto son la Edad de Oro en Grecia, el Satyayuga hindú y la tierra de Dilmun en la mitología mesopotámica, solo por nombrar alguno de estos tantos ejemplos. Son sociedades primordiales, altamente espirituales, en donde no existen males para los hombres y las mujeres. Es evidente que todos estos sitios y tiempos mitológicos son un gran y bello símbolo del centro espiritual interior, del corazón espiritual, del estado de plenitud y gracia del hombre. Pero también son relatos aleccionadores acerca de cómo debería ser idealmente la organización social. Una en la que varios autores coinciden en proponer como la primera utopía propiamente dicha es la República de Platón. Luego, entre las utopías clásicas renacentistas, podemos contar a Utopía de Tomás Moro, publicada en 1516, La ciudad del sol de Tommaso Campanella, escrita en 1602 con Tommaso en prisión y luego publicada en 1623 en Frankfurt, La Nueva Atlántida de Francis Bacon, publicada en 1627,
y Cristianópolis, de 1619, la que toca más de cerca a nuestro egregor por tratarse de una utopía nacida en el contexto de la Orden Rosacruz primigenia, escrita por el mítico Johannes Valentinus Andrea, a quien se atribuye también la autoría de los primeros manifiestos rosacruces, la Fama Fraternitatis, la Confessio y las bodas químicas de Christian Rosenkreuz. Cada uno de estos modelos es valiosísimo en sí mismo y vale la pena analizarlos uno por uno y compararlos entre sí. Pero por ahora solo haremos una introducción al tema, ya que se trata de un estudio sumamente complejo a partir del cual se abren innumerables caminos de investigación y reflexión e inclusive posibles cursos de acción. También tenemos relatos actuales de sociedades utópicas, tales como los Na'vi en Avatar o los elfos de Rivendell en El Señor de los Anillos de Tolkien. Un género utópico muy nuevo es el solarpunk, el cual plantea una utilización inteligente de la hipertecnología y de la energía solar en favor de la naturaleza y la vida. Por otro lado, las distopías son propias del siglo XX, aunque el término se atribuye a Stuart Mill, quien lo pronunciaría en 1868 ante la Cámara de los Comunes. Las distopías clásicas y más conocidas son Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, publicada por primera vez en 1932, la novela 1984 de George Orwell, publicada en 1949, y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, publicada en 1953. Series y películas distópicas actualmente abundan. Por ejemplo, Black Mirror, Matrix, Ghost in the Shell, Akira, Blade Runner, Ready Player One, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué relación tienen estas historias, tanto utópicas como distópicas, con la realidad concreta que vivimos hoy en día? La verdad es que, desde todo punto de vista, nuestro tiempo no parece ser demasiado utópico que digamos. Si hacemos una mirada global, vamos a ver, más allá de lo que nos venden y filtran los medios, una realidad súper compleja en la que la mayoría de sus aspectos se haya sumido en una profunda crisis. Reina una desigualdad social y económica extrema y burlesca, en la que, según ciertos estudios, las 42 personas más ricas del planeta poseen más riquezas que la mitad más pobre, es decir, que 4 billones de personas más pobres. Se dan día a día guerras en pleno año 2022, con miles de muertes, tanto las que se televisan como las que no, de las cuales ni siquiera nos enteramos. Nos persigue de cerca la amenaza del armamento nuclear, que en cualquier momento puede ocasionar nuestra propia extinción. En realidad pareciera como si estuviésemos haciendo todo lo posible para encaminarnos cada vez más rápido hacia nuestra propia extinción. Tratamos a la naturaleza y a los demás seres vivos del planeta, e incluso a las personas, como mercancías, como recursos naturales, entre comillas, y recursos humanos. Y vemos en ellos solo lo que sirve para nuestro provecho, sin reparar en que nosotros mismos somos una especie más de la gran madre naturaleza. Vemos a la naturaleza como un mero almacén para el hombre, en lugar de apreciarla como nuestra casa en la que habitamos y, lo que es más, como nuestra madre. En consecuencia, destruimos y contaminamos sin importar las consecuencias. ¿Y con qué fin? ¿Por el deseo de confort extremo, cueste lo que cueste? ¿Por una caduca idea de progreso? ¿Pero qué es progreso? Todo nuestro sistema productivo es nocivo para el planeta y para nosotros mismos, ya que nosotros somos el planeta. Megaminería, fracking, tala indiscriminada de bosques y selvas nativas, contaminación de las aguas, megafactorías, etcétera, etcétera. La hipertecnologización de todo se ha convertido en otra amenaza en la que vivimos constantemente expuestos a poderes que ni siquiera alcanzamos a comprender ni a ver claramente.
En cuanto a la vida espiritual del hombre y la mujer contemporáneos, abunda la desorientación, la confusión y el vacío existencial, ya que todos los grandes ideales que sostenían la espiritualidad de nuestra civilización en nuestra era posmoderna han caído, arrojándonos al vacío o al materialismo miope. Paradójicamente estamos más conectados que nunca, pero la sensación de soledad continúa porque vivimos una época de individualismo y egoísmo, haciéndonos incapaces de generar comunidad y fraternidad. Y podríamos seguir y seguir enumerando elementos distópicos que conforman nuestra realidad cotidiana, cada uno de los cuales requiere un enorme estudio y tratamiento particular. No deseo de ninguna manera ser fatalista, pero conviene ser conscientes de la olla a presión en la que vivimos para no creer que todo está bien, quedándonos tranquilos y seguir colaborando con nuestros pensamientos y emociones y acciones a un sistema mundial absolutamente nocivo para el ser. Por supuesto que no todo es negro, la realidad supera la fantasía. Y en nuestro mundo hipercomplejo conviven en simultáneo las más diversas situaciones. Pero además, después de todo fin, siempre hay un nuevo comienzo, una vuelta de ciclo. Y todo indica que estamos viviendo los últimos días de un periodo oscuro tal y como es el Kali Yuga, del que ya hemos hablado en repetidas ocasiones. Pues el paradigma dominante ya no puede sostenerse y no le queda mucho para el colapso. Pueden ser 20, 100 o más años, no lo sé, pero su caída es inminente, ya que en sí mismo es insostenible. Los signos del nuevo tiempo, más luminoso, aunque aún latentes y germinales, para el observador profundo ya han comenzado a vislumbrarse. Como un rayo de esperanza, el sol atraviesa el smog, iluminando algunos gérmenes utópicos, en todo el buen sentido de la palabra. Siempre hay oportunidades, aún en el más distópico de los mundos posibles, porque la fuerza de la vida y la naturaleza prevalecen, así como un árbol que se abre paso a la vida por entre el cemento resquebrajeado. Todos hemos podido apreciar esa imagen, ¿verdad? Una imagen altamente esperanzadora. Hay mucha gente que ha comenzado a tomar conciencia de las formas nefastas en las que hacemos las cosas y han comenzado a caminar lentamente hacia el cambio, con pequeñas y grandes acciones. Lamentablemente, aún son las menos. ¿Es posible plasmar aquí en la Tierra una utopía? Yo no lo sé. ¿Ustedes qué opinan? Tal vez la respuesta no esté en ninguno de los dos extremos, utopía y distopía, sino en un justo medio. Pero algo es seguro, no podemos esperar a que el cambio venga de afuera. Si queremos realmente que las cosas cambien, debemos comenzar por cambiar nosotros mismos. El camino hacia utopía comienza por el primer paso hacia ella, por pequeño que nos parezca. Vale preguntarnos, desde nuestro lugar, ¿qué podemos cambiar? Pero no en el mundo o en los otros, sino en nosotros mismos. ¿Podemos vincularnos con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza de manera más sana, profunda y consciente? Como dije, este es un tema sumamente complejo y amplio, a partir del cual se abren innumerables caminos de reflexión y acción, que muy probablemente continuaremos hablando en videos posteriores. Por el momento, me despido de todos ustedes con mis mejores deseos de paz profunda. Gracias por acompañarnos en este peregrinaje de regreso a la fuente. Gracias.